Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 5742-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acto. Buenas tardes. Miércoles 16 de julio de 2025, audiencia pública convocada por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5742-2025, recurso de apelación interpuesto por la empresa NERV Asaltos y Proyectos Viales SAC en el marco de la adjudicación simplificada número 11-Copesco/GERC-1, convocada el 21 de abril de 2025 por el Gobierno Regional de Cusco, Plan Copesco, para la contratación de bienes, adquisición de alcantarillas de acero, incluye pernos y tuercas, con cargo a la obra mejoramiento carretera en los distritos de Langui, Layo y Cunturcanqui de la provincia de Canas, departamento de Cusco. En representación del proveedor impugnante, NERV Asaltos y Proyectos Viales SAC, realizará informe legal la abogada Gabriela Paliza Rosas, identificada con con registro del Colegio de Abogados de Cusco, número 7177. Asimismo, realizará informe de hechos el señor Jordi Añanca Aiquipa, con DNI número 71713064. En representación del tercero administrado, el proveedor Promains SAC, realizará informe legal la abogada Gabriela Urbiola Guayla, con registro del Colegio de Abogados de Cusco, número 6384. En representación de la entidad Gobierno Regional de Cusco, Plan Copesco, realizará informe de hechos el señor Freddy Yupanqui Wilca, identificado con DNI número 41143223. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaría del tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la impugnante por el tiempo de 10 minutos, a efectos que oralice sus respectivos informes. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra a la doctora Gabriela Paliza y al señor Jordi Añaca Aiquipa. Muy buenos días con todos. Gracias, señor presidente. Le pediría, por favor, permiso para poder proyectar unas diapositivas que hemos preparado para poder hacer más didáctica la presentación. Sí, continúe, doctora. Gracias. Por favor, si me podrían confirmar si se puede visualizar. Sí, estamos visualizando su PPT. Gracias, muchas gracias. Bueno, señores vocales, el presente recurso de apelación ha sido interpuesto contra la adjudicación de la buena pro del procedimiento de selección, adjudicación simplificada número 11-2025, Copesco/GRC, primera convocatoria, asignada con el expediente 5742-2025. Nuestro petitorio básicamente son tres pretensiones. La primera es que se revoque la no admisión de la oferta de NERV, Asfaltos y Proyectos Viales SAC y se admita la oferta. Nuestra segunda pretensión es que se revoque la adjudicación de la buena pro de este procedimiento que fue otorgada de manera indebida a favor de Promainsa SAC. Y finalmente, nuestra tercera pretensión es que se adjudique la buena pro de este procedimiento de selección, en este caso al recurrente NERV, Asfaltos y Proyectos Viales SAC. Haciendo un recuento pequeño de los antecedentes, tenemos que el objeto de esta convocatoria es la adquisición de alcantarillas de acero. Esta va a incluir pernos y tuercas que, bueno, van a ser para su colocación.
Debemos de tener en consideración que en fecha 18 de junio del 2025 se realiza el acta de apertura de ofertas electrónicas, admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de la Buenapro, en la que suceden dos hechos importantes. Lo primero es que no se admite la oferta del recurrente y lo segundo es que se adjudica de manera indebida la Buenapro al adjudicatario Promain Sasac. Ahora, señores vocales, ¿por qué se debe revocar la no admisión del recurrente y admitir la oferta? Bueno, las bases integradas de este procedimiento han solicitado que de forma obligatoria para la admisión, dentro de los documentos se presenten, de los documentos que componen las ofertas, se presenten las fichas técnicas y los catálogos de los bienes ofertados, en los cuales van a constar sus especificaciones técnicas, es decir, lo que está solicitando la entidad. Esto ha estado asignado en el numeral 6, en el literal 6 de estos documentos. Sin embargo, el comité de selección, bueno, en este caso el órgano encargado de las contrataciones, luego de revisar los documentos, ha indicado que pues no sería admitida la oferta ya que no se estaría cumpliendo con estas especificaciones técnicas. En cuanto a las dimensiones de los pernos a utilizar en las alcantarillas. Y así como a nosotros, pues a otros 3 postores más se les ha negado, se les ha declarado no admitida su oferta. Ahora bien, la entidad ha solicitado que los bienes requeridos debían de tener un espesor de plancha en las alcantarillas de menor diámetro, que son de 24 pulgadas, un espesor mínimo de 1.8 milímetros. Y en las más grandes, que son las de 72 pulgadas de diámetro, tenía que tener 3.3 milímetros. Ahora, respecto a las dimensiones de los pernos requeridos, como podemos ver en el cuadro de abajo, se ha determinado cuál tenía que ser la longitud de estos pernos. Y se ha indicado que estos pernos tenían que servir para planchas cuyo espesor vaya de 1.8 a 3.5. Pero en este caso, quiero que pongan atención de que el espesor mínimo que pedía la entidad era 3.3. Es decir, los pernos tenían que servir para este rango de espesor de plancha. Ahora bien, dentro de la ficha técnica que nosotros hemos presentado, tenemos que se ha acreditado las longitudes solicitadas para los pernos. Como pueden ver ustedes, tanto el diámetro como la longitud son iguales a los que ha solicitado la entidad. Sin embargo, ha existido sí una variación en cuanto al espesor de la plancha. Si bien la entidad en sus bases solicitaba que vaya de 1.8 a 3.5 milímetros, pues en realidad esto no era necesario porque acá estamos hablando del espesor de la plancha, no estamos hablando de las dimensiones de los pernos. Y si nosotros habíamos ofertado una plancha de 3.3 milímetros, pues los pernos sí cumplían la función y sí estaban dentro de lo requerido por la entidad, es decir, estábamos dentro del rango requerido por la entidad. Aquí podemos ver un cuadro de repente comparativo donde verificamos cuáles son estas medidas, ¿no? ¿Qué espesor de plancha requería la entidad? Decía que vaya de 1.8 a 3.3. ¿Cuál era el espesor de plancha que se ha ofertado en cuanto a las alcantarillas? De 1.8 a 3.3. Ahora, ¿para qué rango de espesor de plancha pedía los pernos la entidad? Pedía de 1.8 a 3.5. ¿Y para qué rango de espesor de plancha? Pues habíamos ofertado los pernos de 1.8 a 1.3. Pues como se puede observar, estamos cumpliendo el espesor que pedía de plancha la entidad y los pernos también sirven para este espesor de plancha que estaba requiriendo la entidad que sirvieran estos pernos. Entonces, en realidad no había necesidad de indicar que no era admitida la oferta por esto, ya que sí se estaba cumpliendo con las dimensiones de los pernos que había solicitado la entidad y sí cumplía para ser utilizados en las planchas que también se había ofertado. Es por esta razón, señores vocales, que estamos solicitando que se admita la oferta que indebidamente pues, se declaró como no admitida. Ahora bien, ¿por qué se debe revocar la adjudicación de la Buenapro de este procedimiento de selección a favor de Promainsa? Como ustedes pueden verificar en este cuadro, existe un primer error sobre las propiedades geométricas. Si bien se indica el diámetro de las alcantarillas en pulgadas en la parte superior, como es 24, 36, 48, 60 y 72 pulgadas,
En la parte resaltada en rojo podemos ver cuál es el diámetro en metros. Y se ve, pues, que esta conversión de pulgadas a metros ya ha sido determinada en los requerimientos que ha solicitado la entidad. Sin embargo, ¿qué es lo que ha presentado Promainsa? ¿Qué ha ofertado? Ha ofertado una luz en metros que es diferente a lo solicitado por la entidad. Si bien en pulgadas coincide, en metros no coincide. Y aquí podemos ver un cuadro comparativo en el que se puede verificar que efectivamente pues existe diferencia. Y debemos recordar además que estamos hablando de proyectos de ingeniería en los que sí, lamentablemente, pues estas diferencias de milímetros sí tienen trascendencia, ¿no? Es por esta razón que nosotros, por este primer error, que pedimos que se revoque la adjudicación de la buena prueba a Promainsa. Ahora, ¿cuál es el segundo error? Está referido a la corruga, ¿no? En la página 23 de las bases integradas se ha solicitado que la tolerancia en paso de la corruga tenga más 5 sobre menos 1 en milímetros. Eso es lo que se ha solicitado. Ahí están las dimensiones. Sin embargo, para mayor ilustración, también de las bases hemos recogido esta imagen en la que podemos verificar cuál es la estructura de la alcantarilla y la corruga, pues vendrían a ser estas hendiduras que tiene la estructura de la alcantarilla, ¿no? Y el paso, como vemos, pues serían las elevaciones o las partes más altas de estas hendiduras que tiene la corruga, ¿no? Entonces ahí ya se determina cuáles son las dimensiones de paso. Sin embargo, Promainsa indica que la tolerancia, es decir, la variación que puede tener, es máximo de más 4 sobre menos 1. Pero, sin embargo, ¿qué era lo que pedía la entidad? Pedía más 5 sobre menos 1. En este caso, como podemos ver acá, la entidad no está pidiendo, no está dando un rango de cómo tiene que ser, está poniendo un número específico. Se entiende que esto es importante al momento, por ejemplo, del ensamblado. Y no necesariamente el que haya menor variación o menor rango de tolerancia quiere decir que el bien es mejor, porque se supone que la entidad requiere estos bienes con dimensiones específicas para ciertos fines. Entonces, no se puede presumir que porque yo oferto algo diferente es mejor y me lo tienen que aceptar. Se tiene que acreditar lo que está pidiendo la entidad. A diferencia de, por ejemplo, por qué no admitieron las otras ofertas, ahí ponían un rango. En este caso no hay rangos. El número es único. Y finalmente, ¿por qué se debe adjudicar la buena PRO a NERV, asfaltos y proyectos viales? Señores vocales, de haber sido admitida la oferta, de haber sido evaluada y calificada, nos encontraríamos en primer orden de prelación. Además, hemos podido tener acceso de visualización a todas las demás ofertas que se han presentado en el proceso de selección y aún así quedaríamos en primer orden de prelación. Incluso podemos verificar que el precio de la oferta es significativamente mucho más bajo que la del adjudicatario. Otros datos de repente a señalar relevantes en este momento sería el hecho de que se ha cuestionado el tema de la firma al momento de presentar el recurso de apelación. Queremos que se tenga en consideración el acuerdo número 3/2025 de la Sala Plena, con la cual ya se ha definido estos temas respecto a las firmas en los recursos de apelación y consideramos que nuestro recurso ha sido válidamente presentado. Muchas gracias, señores vocales. Muchas gracias a usted, doctora Pérez. Muy bien. Habiendo culminado con la exposición del impugnante, concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado, empresa Promainsa SAC, a quien también le otorgamos el tiempo de 10 minutos para realizar su respectivo informe. Tiene el uso de la palabra la doctora Gabriela Urbiola Ovalle. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, por favor, compartir mis diapositivas. Continúe, doctora. Bien. Señores miembros del tribunal y con todos los presentes, muy buenas tardes. Vamos a exponer nuestros argumentos en contra de las pretensiones formuladas por el impugnante, no sin antes solicitar al tribunal que se declare que carece de objeto emitir un pronunciamiento en relación a este recurso o, en su defecto, este sea declarado infundado en todos sus extremos, confirmando en cualquier escenario la buena prueba en nuestro favor. Bien.
En primer término, debemos hacer mención del por qué estamos solicitando que se declare que no corresponde emitir un pronunciamiento sobre este recurso. Es porque hemos verificado que efectivamente, y como también ya ha sido aceptado por la representante del impugnante en este acto, la supuesta firma que se consigna en los escritos presentados por este proveedor no corresponden ni a una firma manuscrita ni a una firma digital conforme la ley de firmas y certificados digitales. Salta a la vista de la observación de los escritos presentados que los trazos de la supuesta firma son idénticos y por lo tanto se podría afirmar que estos han sido transferidos desde una imagen en común mediante el copiado y pegado hacia los escritos presentados. Esta situación además se ratifica con la presentación del escrito con que se acreditan los representantes del impugnante, ya que también se verifica que los trazos son idénticos a las supuestas firmas de los escritos de apelación. Y al hacerle clic a la firma, pues se evidencia el recuadro que podemos apreciar en esta diapositiva. Sabemos que los documentos presentados a la administración están premunidos de la presunción de veracidad, pero este no es un principio absoluto y admite prueba en contrario. Por lo tanto, si fuera requerido por el tribunal, nos comprometemos a asumir los costos que una pericia pudiera demandar. Ahora, se ha mencionado el acuerdo de sala plena emitido este año, efectivamente, ha sido así. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el procedimiento de selección en cuestión ha sido convocado el 21 de abril. El acuerdo de sala plena se publica el 15 de junio del presente año y además se hace en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. En este procedimiento nos encontramos en el marco de la normativa anterior. Bien, sin perjuicio de todo lo indicado, vamos a pronunciarnos en relación a los aspectos de fondo. El proveedor impugnante cuestiona la no admisión de su oferta. Sin embargo, nosotros consideramos que el OEG ha actuado de manera correcta al no admitir, porque en efecto se verifica que este postor no acreditó el espesor de plancha en relación a los pernos ofertados. Como ya se ha dicho, en base se ha requerido un espesor de plancha de 1.8 a 3.5 milímetros. Lo ofertado difiere totalmente de lo requerido en bases, ya que se oferta a través del catálogo un espesor de plancha de 1.8 a 3.3 milímetros. En el escrito de apelación se ha hablado de que esta medida correspondería a un rango. Sin embargo, esa afirmación es antojadiza y no se sustenta en ningún extremo de las bases integradas. Si el proveedor entendía que esta medida correspondía a un rango, entonces, con la finalidad de que esta condición sea como tal una regla definitiva del procedimiento de selección, debió efectuar la consulta correspondiente en la etapa de formulación de consultas y observaciones, pero eso no ocurrió. En base a este criterio muy particular del proveedor, es que pretende que el OEG haya realizado una interpretación, que sabemos es indebida, del contenido de su oferta. Es decir, pretendía que se infiera información que no constaba de forma expresa en su oferta con la finalidad de lograr su admisión. Esto ya se ha indicado, no es admisible, lo ha dicho el tribunal en reiteradas resoluciones emitidas por como la que tenemos en la pantalla. Por lo tanto, consideramos que la condición de no admitido de esta oferta debe permanecer. Ahora, por nuestra parte hemos encontrado una nueva situación de imprecisión en esta oferta y está relacionada con el espesor mínimo que se oferta en relación a los diámetros de las alcantarillas. En esta diapositiva podemos apreciar ese cuadro extraído del catálogo presentado por este postor, en que se verifica justamente la imprecisión de la que vamos a dar cuenta. Por ejemplo, para la alcantarilla de 36 pulgadas, se desconoce si el espesor mínimo, ojo, que este proveedor oferta, es de 1.8 o acaso es de 2 milímetros. Lo mismo sucede para la alcantarilla de 48 pulgadas. No se sabe si el espesor ofertado es de 2 o de 2.5 milímetros. Situación similar se verifica para las alcantarillas de 60 y 72 pulgadas. Esta situación de imprecisión reviste una gravedad bastante importante de la que tenemos que hacer mención, ya que de llegarse a contratar con este proveedor, seguramente se verificarían serias contingencias en la etapa de ejecución contractual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que esté ofertado, se encontraría en la posibilidad de entregar, por poner un ejemplo, para las alcantarillas de 60 pulgadas, un espesor mínimo de 2.5, cuando de acuerdo a bases, acá vemos en el cuadro inferior, el espesor mínimo para las alcantarillas de 60 pulgadas es de 3 milímetros.
Esta es una nueva situación de imprecisión que también da lugar a que, en efecto, la no admisión de esta oferta no sea revocada. Bien, ahora nos vamos a pronunciar en relación a los cuestionamientos que se ha hecho de nuestra oferta. Se ha cuestionado que no habríamos cumplido con acreditar el diámetro de la alcantarilla. Como se ha dicho, y lo reiteramos, el diámetro de las alcantarillas ha sido expresado en pulgadas. Esta no es una afirmación que nosotros realicemos de manera ligera, sino se sustenta en el contenido de las bases integradas, específicamente en el pliego absolutorio, ya que el OEG, al absolver la observación número 13, el participante OMACA Inversiones, señaló de forma expresa que las medidas del diámetro de las alcantarillas fueron expresadas en pulgadas y cualquier conversión o error que se había hecho notar era simplemente un error material. Por lo tanto, en efecto, correspondía verificar esta medida considerando las expresadas en pulgadas. En ese entender, mi oferta fue correctamente admitida. Y no solo nuestra oferta, sino también la del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Por lo tanto, este argumento del impugnante no debe ser estimado. Ahora, se ha cuestionado también la tolerancia en paso de la corruga. En este punto debemos señalar que se verifica un serio desconocimiento técnico por parte del impugnante, ya que, de acuerdo a bases, se ha establecido una tolerancia en paso de más 5 milímetros a menos 1 milímetro. Nosotros hemos ofertado una tolerancia en paso de más 4 milímetros y menos 1 milímetro. Debemos entender qué es la tolerancia. No podemos hacer una contrastación literal de este tipo de propiedades o características técnicas. Y al ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se conceptualiza la tolerancia como esa máxima, ojo, diferencia que se admite entre un valor nominal y un valor real de una característica física en relación a un material. Es decir, este es el máximo permitido en relación a cierto valor. En este caso, es esa medida máxima en milímetros que puede permitirse en exceso en el paso de la corruga. De acuerdo a bases, este máximo es más 5, o sea, sobre 5 ya no se hace, pero menos de 5 milímetros obviamente está dentro de la tolerancia establecida en bases integradas. Por lo tanto, mi oferta cumple cabalmente con acreditar este aspecto de las especificaciones técnicas del área usuaria y, por tanto, también este cuestionamiento a nuestra oferta no debe ser estimado. Ahora, no podemos concluir sin antes hacer mención de una delicada afirmación que se ha hecho en el escrito de apelación, y no solo en este documento, sino también lo acabamos de escuchar de la representante del impugnante. Se ha señalado que este postor habría requerido a la entidad tener acceso a la totalidad de ofertas. La entidad les habría negado ese derecho. En efecto, después de otorgada la buena pro, no se puede dar acceso a las ofertas cuyos requisitos de calificación no han sido revisados o analizados por el OEG. En este caso, solo 2 ofertas han sido admitidas. Ambas ofertas están publicadas en la plataforma del SEAS. Sin embargo, de acuerdo al contenido de esta carta 149, se ha verificado que la entidad le habría permitido el acceso a ciertas ofertas a este proveedor. Y asimismo, ha señalado, y lo ha reiterado en este acto, que independientemente de esa negativa de la entidad, han podido acceder a la visualización de todas las ofertas presentadas. Y esto le permite afirmar que ellos habrían ofertado el menor precio y, por lo tanto, estarían en el primer lugar en el orden de prelación. Solicitamos al tribunal que en este acto se efectúe la consulta al impugnante para que aclare de qué manera habría tenido acceso a información que claramente es calificada como confidencial por el reglamento de la Ley de Contrataciones. La misma consulta debería hacerse al representante de la entidad. Señores miembros del tribunal, agradecidos por vuestra atención, nos ratificamos en nuestro petitorio señalado al inicio. Hemos concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ordeanda. Muy bien. Acto seguido, vamos a concederle el uso de la palabra a los representantes de la entidad Gobierno Regional de Cusco, Plan Copesco, a quienes se les otorga el tiempo de 10 minutos para oralizar la posición de la entidad sobre el recurso presentado. Tiene el uso de la palabra el señor Freddy Yupanqui Wilker. Muchas gracias, señores. Tengan ustedes muy buenos días, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros como órgano encargado de contrataciones hemos cumplido estrictamente con las bases integradas, ¿no? Tal como dicen las bases integradas. En esta oportunidad, el postor, en este caso, NER Asfaltos, no ha cumplido respecto a literal E de las bases integradas, ¿no? Donde dice que efectivamente el postor deberá presentar al momento de presentación ofertas, fichas técnicas y catálogos de los bienes ofertados, donde mínimamente deberá acreditar cuadro de propiedades geométricas de diámetro en pulgadas, espesor, peso, longitud efectivas y sección, ¿no? Y sí, efectivamente, el postor NER Asfaltos está hablando que acá, respecto a propiedades geométricas del diámetro de alcantarillas en pulgadas, 24, en pulgadas igual 36, 48, 60 y 72. Y ellos están diciendo que no cumplen con los metros, ¿no? Acá dice, en las especificaciones técnicas de las bases integradas, dice 0,61, 0,91, a estas 1,83 respectivamente. Es decir, ¿no? Si yo te digo 1 metro, es igualito a 100 centímetros. Entonces, es una apreciación vaga, pues, de parte del postor impugnante, ¿no? Asimismo, nosotros estrictamente, como órgano encargado de contrataciones, nos hemos ido a respecto a pernos y tuercas, ¿no? Donde las dimensiones de los pernos y tuercas tendrían que cumplir con cierto espesor en planchas, en milímetros, ¿no? Donde el postor NER Asfaltos acredita 1,8 a 3,3 y no ha cumplido con acreditar, tal como dicen las especificaciones técnicas, tal como dicen las bases integradas, de 1,8 a 3,5, ¿no? Por ende, este postor NER Asfaltos ha sido no admitido, ¿no? En este caso, señores del tribunal, nosotros, el órgano encargado de contrataciones, nos ratificamos en todos los extremos del acta de la buena pro. Muchas gracias. He terminado. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo culminado esta primera etapa de la audiencia pública, consulto a la representante o los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, doctor, muchas gracias. Para ser muy precisos con algunas situaciones que se han afirmado, ¿no? En principio, se ha hablado sobre cómo, pues, uno ha podido tener de repente acceso a las ofertas. Si bien en nuestro escrito, pues, ha sido presentado dentro del plazo que se tenía para impugnar, posteriormente nosotros hemos seguido presentando documentos hasta que por ley de transparencia se nos ha brindado el acceso a, en realidad, toda la documentación, pues, del procedimiento de selección por ser de derecho, ¿no? Ahora, otro tema. Se ha hablado también acerca del rango de las alcantarillas y bueno, en realidad se está hablando sobre las variaciones que existen en cuanto a algunos milímetros. Debemos de recordar además que es porque el proveedor que se tiene, que es Silder Perú, que son las fichas del proveedor mayorista, digamos, del que se han presentado, los catálogos, son las fichas actualizadas. Sin embargo, la ficha que tiene, digamos, el postor adjudicado es una ficha que a la actualidad ya ni siquiera se encuentra vigente. Es por eso que tienen ellos esas diferencias también, ¿no? Y también recordar que no siempre lo que aparentemente es mejor, en realidad sí es mejor para la entidad. Un ejemplo, digamos, muy fácil es cuando la entidad, por ejemplo, pide un camión que tenga capacidad de 15 metros cúbicos porque necesita un camión pequeño pues para que pase por cierto acceso. Un postor podría decir, yo te oferto uno de 30 metros cúbicos que es aparentemente mejor, pero en realidad lo que necesita la entidad es algo preciso. Necesitaba uno pequeño para ciertos fines. Entonces, en este caso igual, o sea, ya se ha determinado un valor, no existe, digamos, un rango sobre el cual se pueda argumentar que es en realidad mejor. Y también, por favor, quisiera ceder el uso de la palabra para aclarar un poquito este tema de los espesores que supuestamente no se estaría cumpliendo al señor Jordi Añaca. Gracias. Buenos días, señores magistrados de este prestigioso tribunal.
asimismo al representante de la entidad PER Plan Copesco y a la doctora Gabriela Urbiola. Les voy a hacer una demostración. Esto es tanto el perno y la tuerca que está solicitando la entidad, ¿ya? En el cuadro solicitado en la página número 23 de las bases, prácticamente solicitan dos tipos de pernos con longitudes que tenemos aquí, que es de 7/8 de largo, y la segunda que es de 1,25 pulgadas, o sea, un poco más largo. Bien claro detalla en la parte inferior de ese cuadro con un paréntesis, dice solo para juntas de planchas que van de 1,8 a 3,5 milímetros. O sea, en ese cuadro nos está detallando que la entidad va a requerir estos dos tipos de pernos, ¿ya? Pero con una prácticamente interrogante. En el perno número 2, que tiene un paréntesis, te indica que solamente ese tipo de perno, que es un poco más largo, se va a usarse para planchas o para juntas de 3 planchas. Aquí está viendo una mala interpretación de qué es lo que están solicitando. O sea, un perno no tiene espesor de plancha. El perno prácticamente tiene su característica técnica, el diámetro y el largo, ¿ya? En el cuadro al lado prácticamente nos da que estos pernos se usan para planchas que están de 1,8 a 3,5. Pero ¿cuál es el máximo diámetro que la entidad ha solicitado? Es 72 pulgadas en el espesor de la plancha de 3,3. Entonces, nuestra representada está dentro de ese parámetro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. De igual modo, consulto a los representantes del tercer administrado si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también tienen 3 minutos para ello. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bien, nosotros quisiéramos utilizar este espacio de tiempo para hacer énfasis en que claramente la pretensión principal del impugnante, que es que se revoque la no admisión de su oferta, implicaría que el OEG haya realizado una interpretación del contenido de la misma. Sabemos que las ofertas que presentamos los postores deben ser claras. Ni el comité de selección, ni el OEG, ni siquiera el Tribunal de Contrataciones, que ya se ha dicho, puede exceder esa función e interpretar el contenido de una oferta. No se puede inferir información que no está claramente plasmada en la oferta. Y más aún en este caso, que además de eso se pretende que se entienda el contenido de las bases en relación a la existencia de un rango. No existía un rango. Reiteramos, si el proveedor lo consideraba así, debió consultarlo. De haber sido ese el caso, pues hubiera constado como una regla definitiva del procedimiento, pero eso no ha ocurrido. Ahora, en relación a la tolerancia, lo dice su propio concepto. Definitivamente el bien que nosotros ofertamos es mejor, está dentro de esa tolerancia. Hay que entender lo que es la tolerancia, ya lo hemos explicado. La tolerancia es ese máximo que se admite en relación a un valor y al valor real de determinada característica física de un material. Yo te tolero hasta 5. Si yo oferto hasta 4, estamos dentro. No hay ningún tipo de incumplimiento aquí. Y bueno, en relación al espesor de las planchas, esta nueva observación que hemos hecho de la oferta del impugnante, hay que entender que el espesor de las planchas es espesor mínimo. Entonces, si consideramos que de llegarse a contratar con el impugnante, realmente esto generaría riesgos en la etapa de ejecución contractual. Lo hemos dicho, para alcantarillas de pulgadas de 60, por ejemplo, se ha pedido un espesor mínimo, pero esto podría estar incluso por debajo. Y existiría la posibilidad, de acuerdo a esta oferta, de que se entreguen bienes que no van a satisfacer la necesidad pública de la entidad. Eso es lo que solicitamos al tribunal se tenga en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De igual modo, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. También cuenta 3 minutos para ello. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consulta, pero... Muchas gracias, doctor. De igual modo, en mi caso tampoco voy a formular preguntas. En ese sentido, este tribunal procederá a resolver conforme a lo plasmado en el recurso de apelación
y la documentación ingresada por las demás partes interesadas, incluyendo lo señalado en esta audiencia pública. Con ello vamos a dar por término el presente acto. Muy buenas tardes con todos. Permiso. Muy buenas